Robert Salas era un oficial de lanzamiento de misiles en la base Malmstrom de la Fuerza Aérea Estadounidense, ubicada al norte de ese país, cerca de la frontera con Canadá. Él estaba a cargo de monitorear y eventualmente lanzar 10 misiles nucleares con capacidad intercontinental. Su oficina estaba a 20 metros bajo la superficie. Esta base era todo un búnker de máxima seguridad. En la noche del 24 de marzo de 1967, el teléfono de su estación de monitoreo sonó una vez. El suboficial a cargo de la seguridad de la base, que estaba de turno en la superficie, le dice: es que estamos viendo unas luces como raras en el horizonte. Están haciendo maniobras que, bueno, es obvio que esas luces no son aviones. Salas le dice: ay, no moleste, parce, y cuelga. 5 minutos después vuelve a sonar el teléfono. Esta vez el suboficial está gritando, obviamente muerto de pánico. Le dice que puede ver claramente un objeto de forma oval de unos 10 metros de diámetro, de color rojizo y naranja, flotando justo sobre la puerta de la base. El suboficial le dice que tiene a varios soldados apuntando al objeto y le pregunta que qué hace. Salas, presumiendo alguna forma de ataque, le dice: no dispare a menos que ese objeto pase el perímetro de la base. Y están al teléfono cuando Robert, viendo al tablero de control de los misiles, ve cómo uno a uno están siendo desactivados. Esa cosa tenía la capacidad para desactivar, a través de las miles de toneladas de acero y concreto del búnker, uno por uno, los 10 misiles. Frente a la capacidad de maniobra de ese objeto, o sea, frente a lo que vieron los soldados sobre el cielo de la base, baila. No tenemos ningún avión que rivalice en nada. Y frente al despliegue tecnológico, esto es, como para jugar con códigos de activación y desactivación de misiles balísticos intercontinentales, pues repaila. Salas y su equipo pasaron cerca de 24 horas tratando de volver a poner en línea los misiles. Ningún equipo experimentó daño permanente. Y unas semanas después, todo volvió a pasar de nuevo. Jaque mate.